Y si te dijera que hay personas que aunque oren, asistan a la iglesia o digan creer en Dios, ¿no podrán ser salvadas? Suena duro, pero es una verdad bíblica que pocos se atreven a confrontar. Muchos viven engañados, creyendo que están en el camino correcto. Pero hoy vamos a revelar lo que la Biblia realmente dice sobre la salvación, el pecado oculto y el riesgo eterno de vivir autoengañados. Prepárate, porque lo que descubrirás podría cambiar tu destino para siempre. Este mensaje no es para todos, es para los que aún tienen oídos para oír. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha levantado los ojos al cielo, preguntándose: ¿cómo es que un Dios tan lleno de amor puede negar la salvación a algunos? Vaya dilema. La Biblia nos enseña que Dios, en su inmensa misericordia, ofrece vida eterna a todos, pero su justicia no puede pasar por alto el pecado. Así como un juez humano no puede absolver a un criminal solo por simpatía, mucho menos puede Dios traicionar su naturaleza santa. El Evangelio proclama la cruz de Cristo como el puente tendido entre la justicia divina y el amor inquebrantable de nuestro Padre Celestial. Resulta imposible hablar de salvación sin tocar el espinoso asunto del libre albedrío. Cada ser humano es llamado a la creencia, a la fe viva en Jesucristo, pero también es libre de rechazar esta invitación de gracia. No es Dios quien niega la entrada al reino de los cielos. Somos nosotros, aferrados a la incredulidad y a la autojustificación, quienes cerramos la puerta desde adentro. El Espíritu Santo sopla, llama, convence de pecado y ofrece redención, pero la respuesta nace del corazón humano, ese pequeño campo de batalla donde se juega nuestro destino eterno. Un ejemplo cotidiano ayuda a visualizar esta profunda verdad. Imagina a un padre amoroso que extiende los brazos para abrazar a su hijo rebelde, pero el hijo, con orgullo herido, se niega. Así ocurre con Dios. Su amor es incansable, pero no fuerza a nadie a entrar en su gracia. La Biblia es clara. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. La puerta es nuestra decisión, abrirla o dejarla cerrada en frialdad y pecado. Ahora bien, si el amor de Dios es tan vasto, ¿qué puede apartar a una persona de la salvación? La respuesta no se encuentra en una falla de amor divino, sino en la herejía humana de ignorar la verdad, persistir en la blasfemia, vivir en apostasía y rechazar el arrepentimiento. No son nuestros errores lo que condenan, sino la falta de conversión y el desprecio voluntario de la redención ofrecida en la cruz. Qué serio es todo esto y cuánto urge responder con obediencia a la voz de Dios. La cruz de Cristo no es una decoración religiosa, es el más alto sacrificio de amor y justicia jamás realizado. Cada gota derramada allí es la prueba viva de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. En esa sangre preciosa está nuestra única justificación por la fe, no por obras ni autojustificación. El libro de la vida se abre para aquellos que en humilde arrepentimiento claman por perdón divino y reciben con manos vacías la gracia infinita de nuestro Salvador. A veces, las personas creen que la misericordia de Dios les dará una segunda oportunidad después de la muerte. Grave error. La Biblia enseña que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. El segundo juicio decidirá entre vida eterna y condena eterna. No habrá excusas, no habrá apelaciones. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Cuántos posponen el arrepentimiento como quien juega con fuego? Así que, en este gran dilema de la salvación, la verdad brilla como un faro entre las sombras. Dios no rechaza a nadie sin causa. La apostasía, la hipocresía y la incredulidad son los caminos que alejan al hombre de su Creador.
Y mientras reflexionamos sobre esto, inevitablemente surge una pregunta inquietante. Si la justicia de Dios es tan perfecta, ¿cómo se manifiesta su juicio sobre el pecado? Ahí es donde nos adentramos en el siguiente tema, la justicia divina. Muchos hablan del amor de Dios como si fuera una especie de permiso celestial para hacer y deshacer a gusto. Nada más lejos de la verdad. La Biblia enseña que el amor de Dios está inseparablemente ligado a su justicia. Él no puede, ni quiere, mirar el pecado y hacer la vista gorda. Así como un juez humano debe actuar conforme a la ley, nuestro Dios, el Rey justo del universo, juzga con perfecta equidad. El reino de los cielos no se edifica sobre la corrupción o la hipocresía, sino sobre la santidad y la verdad. Un ejemplo ilustrativo sería el de un padre que ama profundamente a su hijo, pero que no puede premiar su mala conducta. ¿Qué padre daría un abrazo y una medalla a un hijo que ha cometido una injusticia grave? De igual manera, Dios ofrece salvación a través de Jesús, pero exige arrepentimiento genuino, obediencia sincera y conversión real. La cruz es la mayor evidencia de que el pecado merece muerte y que la vida eterna es un regalo, no un derecho adquirido. Solo en Cristo hallamos la justificación por la fe. Recordemos las palabras solemnes de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Impactante, ¿verdad? No basta con aparentar fe, hace falta una fe viva, una fe que produce frutos dignos de arrepentimiento, alejados de la autojustificación y la incredulidad. De otro modo, el nombre puede estar ausente en el libro de la vida y la condena eterna será inevitable. La justicia de Dios actúa como un espejo que nos muestra nuestro estado real. Somos pecadores, necesitados de redención. No podemos maquillar nuestras faltas ni escondernos bajo un manto de buenas obras o fariseísmo. Cada ser humano está llamado a reconocer su necesidad de gracia y de purificación espiritual. Sin esa obra profunda del Espíritu Santo en el corazón, la religión se convierte en mero ritual vacío, una apariencia de piedad sin el poder de Dios. Un caso claro de esta verdad es el del joven rico, Mateo 19. Guardaba todos los mandamientos, era moralmente intachable, pero su corazón amaba más las riquezas que a Dios. Cuando Jesús le pidió que lo dejara todo, su fe flaqueó. Las obras exteriores no le bastaron para alcanzar la vida eterna. Ahí entendemos que el Evangelio no es una lista de tareas, sino un llamado radical a la entrega completa y amorosa al Salvador. La justicia divina se manifestará plenamente en el segundo juicio. Allí, cada persona será evaluada no solo por lo que hizo, sino también por lo que creyó y en quién puso su fe. Las herejías, la blasfemia y la apostasía serán desenmascaradas ante el trono blanco. ¿Qué necesidad tan urgente de asegurarnos hoy de que estamos verdaderamente en Cristo, cubiertos por su sacrificio y no por nuestra propia autojustificación? Así que, mientras meditamos en la pureza de la justicia de Dios, surge otra cuestión inevitable. Si la fe en Jesús es la llave que abre las puertas de la salvación, ¿qué ocurre con aquellos que rechazan creer en Él? De eso hablaremos a continuación. Los incrédulos. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. La incredulidad no es simplemente una duda pasajera. Es una decisión firme del corazón de rechazar la verdad que Dios ha revelado en Cristo. Jesús, con toda claridad, dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Así que no hay atajos, no hay alternativas espirituales. La salvación no puede ser alcanzada si se niega a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. La fe en Él es esencial para alcanzar la vida eterna. Pongámoslo en palabras sencillas. Es como tener en la mano una llave que abre una puerta de escape en medio de un incendio, pero decidir no usarla. Así es la incredulidad. Dios ofrece salvación, gracia, perdón divino y purificación espiritual a través de la cruz de Cristo, pero quien rechaza esta oferta por incredulidad, elige permanecer bajo condena. El Evangelio no es una opción entre muchas, es el único camino al reino de los cielos. En la vida diaria lo vemos. Hay quienes escuchan el mensaje de la Biblia con el corazón endurecido, creyendo que las cosas espirituales son cuentos o mitologías. Sin embargo, las Escrituras afirman que, sin fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La incredulidad no es neutral, es una postura activa de rechazo hacia la gracia. La apostasía muchas veces comienza con una incredulidad silenciosa que luego se vuelve abierta y desafiante. Jesús mismo se maravilló de la incredulidad en su tierra natal, Nazaret. Allí no pudo hacer muchos milagros debido a la falta de fe del pueblo. Marcos 6:5-6. Imagina el dolor del Salvador, el autor de la vida eterna, limitado no por su poder, sino por la incredulidad humana. Hoy día, lo mismo ocurre en corazones que prefieren la autojustificación y las obras muertas en lugar de rendirse al amor incondicional de Cristo. Un error común entre los incrédulos es pensar que ser buena persona es suficiente. Sin embargo, la Biblia no enseña que las obras nos salvan, sino que somos salvos por gracia mediante la fe. Y eso no es de nosotros, sino un don de Dios. Efesios 2:8-9. No se trata de acumular méritos, sino de reconocer humildemente el sacrificio de Jesús, el único capaz de borrar el pecado y garantizar nuestro nombre en el libro de la vida. La incredulidad también puede disfrazarse de religiosidad vacía. Algunos creen en una fuerza superior o en energías, pero rechazan la verdad de la cruz, la realidad del arrepentimiento y la necesidad de conversión genuina. Estas formas de creencia diluida no llevan a la redención, sino a una condena sutil y peligrosa. El Espíritu Santo llama constantemente, pero es responsabilidad del hombre abrir el corazón. Por tanto, cada uno debe preguntarse: ¿he confiado plenamente en Jesús como mi Señor y Salvador o sigo dudando en mi interior? Porque tarde o temprano la muerte sellará nuestra elección, y el segundo juicio revelará si realmente hemos creído para vida eterna o no. Y si algunos buscan otros caminos, ¿qué decir de aquellos que intentan alcanzar la salvación por sus propias obras o filosofías humanas? De eso hablaremos a continuación. Los que buscan otros caminos. El corazón humano, inquieto por naturaleza, siempre ha buscado atajos hacia la salvación. Muchos creen que pueden alcanzar el favor de Dios por medio de sus propias obras, filosofías humanas o religiones alternativas. Sin embargo, Jesús fue contundente. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Juan 10:1. No hay varios caminos hacia la vida eterna, solo uno, Cristo. Imagina a un viajero perdido en un bosque que, en vez de seguir el sendero claro y seguro, decide abrir su propio camino a machetazos. ¿Resultado? Se pierde aún más. Así son aquellos que buscan salvación por vías ajenas a la cruz. Terminan atrapados en la incredulidad, en las herejías, en la autojustificación. La Biblia no deja espacio a dudas, en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. No se trata de intolerancia, sino de verdad absoluta. Muchos hoy en día afirman que todas las religiones llevan a Dios.
Pero esa creencia es una forma de blasfemia contra el sacrificio de Jesús. Si la salvación pudiera alcanzarse por otros medios, entonces su muerte en la cruz habría sido inútil. ¿Cómo podría la gracia ser tan preciosa si hubiera atajos? No, querido lector, la salvación es exclusivamente por la fe en Cristo y su obra redentora. El reino de los cielos es accesible solo para quienes pasan por la puerta angosta. Un ejemplo clásico de este error está en la parábola del banquete, Mateo 22. Allí, muchos invitados rechazaron la invitación del rey, prefiriendo sus negocios y placeres. Otros intentaron entrar sin vestiduras apropiadas y fueron echados fuera. Así también, quienes rechazan el Evangelio o tratan de entrar por caminos de autojustificación quedarán fuera del banquete eterno, fuera de la gracia, fuera del libro de la vida. El espíritu de apostasía que reina en nuestros días promueve la autoayuda, el relativismo y la espiritualidad sin arrepentimiento. No hay purificación espiritual en filosofías humanas. No hay redención en la meditación vacía ni en la creencia abstracta. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz, aceptado con fe viva, trae perdón divino y justificación verdadera. Cualquier otra tentativa es un engaño que lleva a la muerte espiritual. Es por eso que la Biblia llama con insistencia al arrepentimiento y la conversión. No se trata de elegir la religión que más nos guste, sino de aceptar la verdad de Dios, revelada en la Escritura y confirmada por el Espíritu Santo. A los pecadores, Dios les ofrece misericordia. A los fariseos modernos que buscan salvarse a sí mismos, les advierte del juicio que vendrá. El destino eterno no se negocia con filosofías, se sella con fe en Cristo. Y mientras algunos buscan salvarse a su manera, también existe otro grupo muy peligroso, aquellos que aparentan piedad, pero viven una hipocresía interior. De ellos hablaremos a continuación, los hipócritas. Pocos grupos fueron tan duramente reprendidos por Jesús como los hipócritas. Los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Mateo 23-27. Esta imagen es fuerte, pero necesaria. Representa a aquellos que aparentan espiritualidad, que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre. Su religión es un espectáculo vacío, un disfraz para encubrir la falta de fe y la ausencia del Espíritu Santo. Un ejemplo real sería alguien que asiste cada domingo al culto, lleva su Biblia bajo el brazo, ora en público, pero en secreto miente, juzga, calumnia y desprecia a su prójimo. ¿De qué sirve esa apariencia? Dios no se deja engañar. La salvación no es un papel teatral, es una transformación profunda del corazón. El Evangelio no busca actores, sino hijos redimidos. La cruz no fue para adornar collares, sino para crucificar el pecado y traer vida nueva. Jesús no solo señaló la hipocresía de los fariseos, también nos exhortó a examinar nuestro interior. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Los hipócritas no buscan la verdad, solo la aprobación humana. Pero ante el segundo juicio no habrá máscaras que valgan. Allí se abrirá el libro de la vida y cada uno será revelado tal cual es, sin filtros, sin fingimientos, sin discursos. En la vida diaria, la hipocresía se puede disfrazar de religiosidad. Personas que juzgan a los pecadores, pero no se arrepienten de su propia arrogancia. Aquellos que predican el perdón, pero no lo practican. Dios desea sinceridad, no perfección. Quiere un corazón que, aunque caiga, vuelva a Él con arrepentimiento sincero. La gracia no se otorga al que finge, sino al que reconoce su necesidad y se lanza a los pies de Cristo. Muchos creen que por seguir una serie de rituales o tradiciones
tienen asegurado su lugar en el reino de los cielos, pero sin obediencia real, sin conversión profunda, todo eso es vano. Jesús enseñó que el árbol se conoce por su fruto, y si los frutos de una vida no reflejan amor, humildad, perdón y obediencia, entonces el árbol está enfermo, aunque parezca saludable desde lejos. La hipocresía espiritual es peligrosa porque anestesia el alma. Hace que la persona se sienta justa por sus propias obras, cayendo así en la trampa de la autojustificación. Rechaza la necesidad de gracia, minimiza el pecado y desprecia el sacrificio de Cristo. En vez de orar con humildad, ora para ser visto. En vez de servir con amor, sirve por reconocimiento. Esa es la religión muerta que Jesús vino a desmantelar. Y si los hipócritas se engañan con su apariencia, hay otros que se convencen de que sus buenas obras les bastan para ser salvos. Son los autojustificados, y sobre ellos hablaremos a continuación. Hay quienes, al mirar su vida, piensan: soy una buena persona, no le hago mal a nadie, Dios debe estar contento conmigo. Pero esa mentalidad, aunque suena noble, está llena de autojustificación. La Biblia declara que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. El pecado no se mide solo por acciones externas, sino por la condición del corazón. Creer que las propias obras bastan para alcanzar la salvación es cerrar los ojos ante la cruz de Cristo. Pensemos en alguien que lleva una vida ejemplar, paga sus cuentas, cuida de su familia, ayuda a los necesitados, pero nunca ha reconocido su necesidad de redención. Esa persona puede ser moralmente recta, pero espiritualmente ciega. El Evangelio no es una recompensa al buen comportamiento, sino una gracia inmerecida ofrecida a todos los que reconocen su pecado y claman por el perdón divino. Las obras, sin fe, son solo adornos en una tumba. Jesús contó una parábola perfecta para este caso: el fariseo y el publicano. Lucas 18:9-14. El fariseo oraba jactándose de su obediencia, mientras el publicano, con el rostro en el suelo, pedía misericordia. ¿Quién fue justificado? El que se humilló. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. La autojustificación es como una pintura brillante sobre una pared agrietada. Solo la gracia puede restaurar verdaderamente el alma. Muchos creen que pueden presentarse en el segundo juicio con un portafolio de buenas acciones, esperando ser aprobados por méritos. Pero ese juicio no mide buenas intenciones, sino si el nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso solo ocurre cuando la fe en Jesús es real y el Espíritu Santo ha hecho morada en el corazón. La purificación espiritual no nace del esfuerzo humano, sino del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. La autojustificación es hermana del orgullo espiritual. Se manifiesta cuando alguien piensa que necesita a Dios solo para completar lo que ya hace bien. Pero el Evangelio no es un complemento, es la base. Es como intentar construir una casa sobre arena. Cuando lleguen la muerte o las pruebas, esa estructura caerá. Solo Cristo es la roca firme, solo su gracia sostiene. Sin arrepentimiento y fe, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. En la práctica, esto significa que podemos ser activos en la iglesia, dar limosnas, servir, y aún así estar perdidos si creemos que todo eso nos justifica. Las obras son fruto, no raíz. Primero viene la fe, luego las acciones como consecuencia. Si invertimos el orden, estamos construyendo una religión sin cruz, un cristianismo sin Cristo. Y ese camino no lleva al cielo, sino a la condena. Así que, mientras algunos confían en sus obras, hay otros que, con más osadía, se atreven a insultar abiertamente lo sagrado. ¿Qué pasa con aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo? Esa es una pregunta que nos lleva al siguiente y temido grupo: los blasfemos.
Entre los pecados más graves mencionados en la Biblia, hay uno que Jesús declaró imperdonable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Marcos 3:29. No es cualquier ofensa. Es un acto consciente y deliberado de desprecio hacia la obra divina. Blasfemar no es simplemente decir palabras ofensivas, es atribuir al mal lo que claramente proviene de Dios, es cerrar el corazón con tal dureza que se rechaza el único medio de salvación, el Espíritu que convence de pecado y guía al arrepentimiento. Piénsalo así, es como apagar la única luz en medio de una caverna oscura. Si el Espíritu Santo es quien nos muestra el camino a Cristo y alguien lo rechaza abiertamente, ¿qué esperanza le queda? Ninguna. Esa persona cierra la puerta de su propia redención. Ya no es ignorancia ni duda momentánea, es una elección voluntaria de endurecer el corazón, una rebeldía que pisa la gracia, que llama mentira a la verdad y que crucifica de nuevo a Cristo en su interior. Un ejemplo extremo de esto fue lo que hicieron los fariseos. Vieron los milagros de Jesús, sanidades, liberaciones, señales claras, y aún así dijeron que su poder venía de Satanás. Mateo 12:24. Esa fue la chispa que encendió la advertencia de Jesús. No estaban simplemente equivocados, estaban blasfemando. Y no se trataba solo de una falta verbal, sino de una actitud del corazón que desprecia al Espíritu Santo y lo insulta con conocimiento de causa. Hoy esta blasfemia puede adoptar nuevas formas: burlarse del Evangelio con cinismo, promover herejías que tergiversan a propósito la verdad de la cruz, negar el obrar del Espíritu en nombre del racionalismo o del orgullo espiritual. Cuando alguien llega a ese nivel de resistencia, la purificación espiritual se vuelve inalcanzable, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque esa persona ha rechazado el único camino que podría limpiarla. ¿Significa esto que todo pecado de irreverencia es blasfemia imperdonable? No necesariamente. Muchos han dicho cosas en ignorancia y luego se han arrepentido. El problema está en quien persiste, endurece el corazón y convierte su incredulidad en odio hacia lo santo. Esa persona no busca perdón, no quiere redención, no siente necesidad de gracia. Ha sellado su propia condena con su propia boca y corazón. En lo cotidiano, esto nos llama a reflexionar. ¿Cómo reaccionamos ante el mover del Espíritu Santo? ¿Nos abrimos con humildad o nos cerramos con sarcasmo y dureza? La oración sincera, el arrepentimiento y la obediencia son señales de un corazón sensible a Dios. Por el contrario, la blasfemia endurece, enfría y termina matando toda posibilidad de conversión. Es un camino sin retorno si no se detiene a tiempo. Y hablando de caminos sin retorno, existe un grupo que conoció la verdad, la saboreó, caminó con ella y luego decidió abandonarla. Esos son los que han caído en la apostasía y de ellos hablaremos en el próximo segmento. La apostasía no es simplemente alejarse de la iglesia por un tiempo, es algo mucho más profundo y devastador. Es conocer la verdad del Evangelio, haber experimentado el poder del Espíritu Santo y aún así decidir rechazarla voluntariamente. Es un acto de traición espiritual, como alguien que ha probado la misericordia de Dios, ha sido tocado por su amor y después escupe sobre la cruz. La Biblia advierte con seriedad que los apóstatas no pueden ser renovados para arrepentimiento. Hebreos 6:4-6. Imagina a alguien que recibe un valioso anillo de compromiso y luego lo lanza al barro con desprecio. Así es el que abandona su fe con plena conciencia. No es debilidad, ni una caída emocional. Es una negación activa del sacrificio de Cristo, una apostasía nacida del corazón frío que ya no desea salvación.
La autojustificación, el orgullo y el desprecio por la palabra terminan por sellar el corazón contra toda posibilidad de redención. Uno de los ejemplos más trágicos en la Escritura es Judas Iscariote. Caminó con Jesús, escuchó su voz, vio sus milagros y lo traicionó. No fue ignorancia, fue elección. Su condena no fue por un pecado puntual, sino por su decisión de rechazar la gracia incluso después de haberla tocado con sus propias manos. Jesús lo llamó hijo de perdición. Y su historia es una advertencia viva para quienes juegan con lo sagrado mientras abrazan el pecado. En nuestros tiempos, la apostasía se disfraza de modernidad. Excreyentes que ahora predican un evangelio tergiversado, influencers que ridiculizan la Biblia, antiguos creyentes que abrazan herejías como si fueran iluminación espiritual. Abandonan la fe por filosofías huecas, intercambian la verdad por conveniencia y en su incredulidad arrastran a otros al error. No solo se pierden ellos, sino que se convierten en piedra de tropiezo para muchos. Dios, en su justicia, permite que los apóstatas sigan el camino que escogieron, no porque no los ame, sino porque su amor respeta el libre albedrío. Quien decide abandonar la cruz, deja atrás la gracia. El libro de la vida no registra nombres por accidente y puede ser trágicamente borrado cuando alguien conscientemente se convierte en enemigo de la cruz. El Espíritu Santo no fuerza a nadie, y si es rechazado, se aparta en silencio. La apostasía es una herida profunda en el corazón del cielo. Es más que pecado, es rebelión con pleno conocimiento. El arrepentimiento aún es posible para el que se humilla, pero aquel que endurece su alma como piedra, ¿qué esperanza le queda si ha despreciado el único camino de redención? Esto no debe causar miedo, sino despertar un llamado urgente a orar, velar y perseverar en la fe con temor reverente. Y si todo esto parece fuerte, aún queda un último grupo más allá del alcance de toda oportunidad: los muertos. Sí, porque después de la muerte ya no hay espacio para cambiar de rumbo. Hablemos de ellos a continuación. Una de las verdades más firmes y solemnes de la Biblia es que la muerte marca el fin de toda oportunidad de redención. No hay segunda vuelta, ni espacios intermedios para el arrepentimiento post-mortem. Hebreos 9:27 lo dice con claridad aplastante. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El tiempo de la gracia y de la salvación es ahora. Una vez que el aliento cesa, la eternidad comienza, y con ella el destino eterno queda sellado. Muchos se aferran a la idea de que, de alguna forma, Dios podría concederles una oportunidad tras la muerte. Pero esa creencia es peligrosa, ilusoria y antibíblica. El Evangelio no enseña esperanza en la tumba, sino vida nueva en Cristo mientras vivimos. La cruz, el arrepentimiento, la justificación por la fe, todo ocurre en el terreno del libre albedrío humano. Quien no se reconcilia con Dios en vida se enfrentará a su justicia sin la cobertura del perdón divino. Jesús fue claro cuando relató la historia del rico y Lázaro en Lucas 16. El hombre rico, tras vivir una vida de egoísmo e indiferencia, despierta en tormentos. Ya no puede cambiar su destino ni advertir a los suyos. Es tarde, no hay retorno ni apelación. Y esa es la realidad para todo aquel que muere sin haberse arrepentido, sin haber recibido la redención que Cristo ofrece por su sacrificio. El segundo juicio no es un lugar de negociación, sino de ejecución de sentencia. Esta verdad, aunque dura, es profundamente justa. Dios ha extendido su mano en misericordia todos los días de nuestra existencia. Nos ha hablado por medio de la Biblia, del Espíritu Santo, de personas, de circunstancias. Ha mostrado su amor y también su santidad.
Nadie llegará al trono divino sin haber tenido, al menos una vez, la oportunidad de oír el llamado del Evangelio. Y quien lo ha despreciado hasta la muerte, ha despreciado también la gracia que lo habría salvado. La muerte, por tanto, no es simplemente el final de la vida física, es el umbral irreversible que divide el tiempo de la eternidad. Aquello que sembramos en vida, fe, obediencia, arrepentimiento, es lo que se cosecha después. Y si se ha sembrado pecado sin remordimiento, incredulidad sin límite y orgullo sin freno, la condena será la cosecha. La justicia de Dios no puede ser burlada, es perfecta, santa y sin parcialidad. La invitación entonces es clara: vivir de tal manera que la muerte no sea una sorpresa amarga, sino una transición gloriosa. La fe en Cristo transforma no solo el presente, sino también el final. El creyente que camina en obediencia y amor, aún al enfrentar la muerte, puede decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, según Timoteo 4:7. Y tras ese último aliento, no hay temor, sino descanso eterno en la presencia de Dios. Así, la muerte no es el mayor enemigo. El mayor enemigo es vivir como si nunca fuéramos a morir. No se trata de temer a la muerte, sino de prepararse para ella con sabiduría, fe y convicción. Porque después del último latido, ya no se puede elegir. El momento de decidir es ahora. La eternidad comienza hoy. Ahora que conoces los 7 tipos de personas que Dios no puede salvar, la pregunta ya no es ¿quiénes son ellos?, sino ¿estoy yo entre ellos? No ignores esta verdad. Examina tu corazón, vuelve a la cruz, clama por gracia y vive en obediencia. Dios todavía está llamando, su misericordia aún está disponible, pero no será para siempre. Si este mensaje te habló al alma, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita despertar espiritualmente. La salvación es personal y el tiempo para actuar es ahora. Si crees que entender quién puede o no ser salvo fue impactante, espera a descubrir cómo un rey elegido por Dios terminó rodeado por 1000 mujeres, hechizos, intrigas y altares paganos. El templo era sagrado, pero su palacio, un campo de batalla espiritual.